Jesús dijo que el Evangelio tenía que ser predicado por todo el mundo y entonces Él vendría por segunda vez. Les damos, por lo tanto, una calurosa bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos que el programa que hemos preparado sea de mucha bendición para vuestras vidas y de edificación. El día de hoy vamos a continuar con nuestras lecciones, ¿no? Estamos todavía en Romanos capítulo 3. Abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Vamos a estudiar acerca de la propiciación. Romanos 3:25. El estudio de hoy, o el tema de hoy, es la propiciación. Eso es lo que vamos a estudiar, la propiciación. Quizás para muchos de ustedes este es un término no muy común, es un término no tan familiar, no le suena tan familiar. Sin embargo, se encuentra en la Biblia, es un término bíblico y rogamos al Señor que Él nos ayude a poder entender el significado de esta palabrita propiciación. Vamos a dar lectura al texto en mención. Romanos 3:25. La Escritura dice lo siguiente: a quien Dios colocó como propiciación por la fe en su sangre para demostrar su justicia, al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando dice a quien colocó Dios como propiciación, se está refiriendo a Jesús. Dice el texto que Jesús fue colocado como propiciación, ¿no? Así dice el texto. Cristo fue colocado como propiciación. Hay algunas versiones que le dan una traducción diferente. Algunos ponen a quien Dios colocó como medio de perdón, ¿cierto? No sé si alguno de ustedes en su Biblia tiene que Dios colocó como medio de perdón. Hermano Sánchez, ¿certifica? Correcto, ¿no? En otras versiones dice a quien Dios colocó como expiación, ¿no? Como sacrificio. O también como sacrificio. Pero la palabra correcta, hermanos, es la palabra propiciación. En el griego, ¿no? Es la palabra propiciación. Esa es la palabra correcta. Lo otro es simplemente una traducción. Más o menos ocurre lo siguiente. Por ejemplo, en una tribu africana, unos misioneros estaban enseñando las escrituras y tenían que traducir las escrituras al idioma de esta tribu africana. Sucede que en ese lugar no conocían la nieve, nunca habían visto la nieve, y estaban traduciendo ese texto de Isaías, que si vuestros pecados, ¿se acuerdan?, serán emblanquecidos como blanca nieve. Entonces los misioneros se rascaban la cabeza porque decían: ¿de qué manera podemos hacerle entender a esta tribu sobre la nieve si ellos no conocen y no usan ese término, no les es familiar? Entonces los traductores pusieron: si vuestros pecados fueran blancos como el coco. ¿Sí? Es decir, estaban adaptando el texto a un término más familiar para esta tribu. ¿Ok? Entonces, así sucede también con las traducciones, ¿no? Entonces, yo entiendo que lo hacen con buenas intenciones. Ponen como medio de perdón, como medio de expiación, con buenas intenciones o como medio de sacrificio.
Sin embargo, si nosotros queremos explotar el texto, deberíamos entender el original. Y en el original es la palabra propiciación. Si no, perdería su sentido. Entonces debemos basarnos en el original. Hermanos, hay dos posturas acerca del significado de la palabra propiciación. O sea, aquí ya hay un dilema. Los teólogos no se ponen de acuerdo qué mismo es. Por eso tienen dos posturas. La primera postura sostiene que Romanos 3:25 se refiere a la tapa que había en el lugar santísimo. Ustedes se acuerdan que en el lugar santísimo el sacerdote entraba una vez al año. Allí había algunos elementos, objetos. Había una especie de cajón que se le llamaba el arca, ¿no? Dentro del arca estaban las tablas de piedra, es decir, la ley, y también estaban los rollos de Moisés. No, eso estaba dentro del arca. Encima del arca había una tapa. Esa tapa era conocido como el propiciatorio. Ok, así más o menos era. Y sobre encima de la tapa habían dos ángeles que miraban fijamente al propiciatorio. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y chorreaba o asperjaba sangre sobre el propiciatorio. Entonces los teólogos dicen, bueno, aquí Pablo se está refiriendo a la figura del santuario, porque allí se hacía el día de la expiación, se hacía una vez al año. Esa es la postura de algunos teólogos, que lo que está diciendo el texto es que Cristo ya hizo la expiación, que esto equivale a la expiación que hizo Cristo, que se hacía sobre el propiciatorio. Hay otra postura. La otra postura menciona que la palabra propiciación Pablo la utiliza del lenguaje común de los griegos, ¿no? Y la toma prestada y le da otro significado. ¿Y cuál era esa otra palabra? Propiciación quiere decir apaciguar la ira de un Dios, ¿no? En el lenguaje común de los griegos, la palabra propiciar es apaciguar la ira de un Dios. Un Dios está enojado, Dios está airado y por lo tanto hay que apaciguar la ira de Dios. Los paganos creían lo siguiente: cuando les iba mal en la cosecha, cuando les iba mal en el trabajo, mal en la familia, es porque su Dios estaba enojado. Entonces ellos decían, bueno, Dios está enojado, nos ha maldecido, no nos ha ido bien en este año, no hemos tenido buena cosecha. Lo que necesita nuestro Dios es ser apaciguado. Dios necesita ser apaciguado. Y sabes, para apaciguar a esos dioses, el adorador tenía que hacer un gran sacrificio que era demasiadamente doloroso. Y esto confirma la arqueología. Tenían que llevar a sus hijos y victimizarlos. Esto era cruel, era sangriento, porque ellos decían que su Dios exige una víctima. Y muchas veces eran sus propios hijos que eran ofrendados para esos dioses. Y la creencia era que ahora su Dios estaba apaciguado.
Por lo tanto, vendían las bendiciones, buena cosecha, buenas relaciones con la familia, con el vecindario, porque ellos habían hecho la propiciación, habían apaciguado la ira de su Dios. Extremadamente terrible, ¿verdad? Pues se han encontrado en la arqueología, se han hecho estudios que aquí en México, por ejemplo, ¿no? Ahí realizaban sacrificios humanos. En el Perú también. Sí, y varias culturas. Qué triste y doloroso. Pero en el idioma griego ese era propiciar, apaciguar la ira de Dios. Hace poco leí un comentario de una madre india. Ella estaba al borde del río con 2 de sus hijos. Uno de ellos de 18 años, muy simpático él, ¿no? Con buen porte, buena textura en su rostro, fornido, y con otro hijo que era completamente distinto al primero. Él tenía más o menos 15 años y tenía síndrome de Down, deforme, no tan parecido, y estaban al borde del río haciendo sus oraciones a su Dios, un Dios que era una serpiente. Un misionero los había visto allí al borde del río, pasó por allí, y luego cuando volvió, el misionero quedó sorprendido porque uno de los hijos no estaba. Quedó más horrorizado porque no estaba el hijo más esbelto, el más simpático, el más hermoso, el que tenía una tez impresionante. Él no estaba. Se acercó a la madre india y le dijo: ¿qué pasó con su hijo? Usted tenía 2 hijos, yo los vi al borde del río. ¿Dónde está su otro hijo? El de 18 años, ese hijo simpático. Y la madre, con el dolor en su corazón, dijo: se lo ofrendé a la gran serpiente. Lo había tirado al río. Había sacrificado a su hijo. Y el misionero inmediatamente le dijo: pero ¿por qué mejor no le dio al otro hijo, ¿no? Al que está deforme, el que tiene síndrome de Down, ¿no? La madre india le dijo: no, a nuestro Dios hay que darle lo mejor. Hermano, eso más o menos es propiciar, apaciguar la ira. Pablo está tomando, esto dicen muchos comentaristas, me incluyo también, Pablo está tomando prestada la idea de propiciación, pero le está dando otra connotación. ¿Ok? Y esta sí que es maravillosa, es revolucionaria, ¿no? Le está dando otro significado a la palabra propiciación. Es cierto, la Biblia también habla de la ira de Dios, ¿o no habla de la ira de Dios? En el mismo libro de Romanos, Pablo dice en Romanos 1:18 lo siguiente, hermanos. Miren lo que dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad con su injusticia. La Biblia nos habla de que Dios está airado. No podemos esconder eso, es parte de la naturaleza de Dios. Dios está enojado. ¿Por qué está enojado Dios? Dios está enojado con el pecado de los hombres, con la injusticia de los hombres. ¿Qué necesita Dios? Ser apaciguado, ser propiciado. Dios necesita ser propiciado. Dios necesita ser apaciguado. Y aquí es donde viene, hermanos queridos, el gran problema. Los seres humanos han llegado a entender parcialmente esta verdad, que Dios está airado. Han entendido esta verdad. ¿Por qué digo parcialmente? Porque los seres humanos están practicando la misma idea pagana. Oh, sí, Dios necesita ser apaciguado. Entonces tú tienes que cambiar tu vida para que Dios te ame más. Entonces tú tienes que hacer una especie de gimnasia espiritual, una serie de oraciones, una serie de ayunos para que Dios te ame.
para que te reconcilies con Dios. Aunque ya no matan víctimas humanas, sin embargo, están poniendo o dando el mejor esfuerzo de sí para aplacar la ira. Aunque usted no lo crea, esto sucede en el cristianismo. Existen muchas comunidades religiosas donde el adorador hace un sinnúmero de esfuerzos, de privaciones, un sinnúmero de cosas para ganarse el favor de Dios. Y lo digo así, con conocimiento de causa. Es algo que pasa en el mundo cristiano. Pero esa idea, hermanos, es ajena al cristianismo. Ese es el cristianismo falso. En el cristianismo bíblico, no es que el ser humano tiene que aportar para que Dios lo ame más. No es que el ser humano tiene que hacer algo para ganarse el favor de Dios, para ser estimado por Dios. No. El texto bíblico dice que Dios mismo se propició. Romanos 3:25, lo volvemos a leer. A quien Dios colocó como propiciación por la fe en su... Es decir, en lugar que tú des la ofrenda a Dios, en lugar que tú des un gran sacrificio a Dios, Dios mismo se dio a sí mismo. Dios colocó a su Hijo como sacrificio propiciatorio para que su ira quede calmada. Esa es la verdad bíblica. Es una verdad que sobrepasa cualquier cultura religiosa. Fue Dios el que nos dio la ofrenda para que su ira quede aplacada. ¿Apaciguada? Yo no sé cuántos dan gloria a Dios. Este es el Evangelio. El Evangelio nos enseña que es Dios el que dio a su único Hijo como sacrificio expiatorio para que nuestros pecados sean perdonados. Dios ha colocado. La falsa religión enseña que tú eres el que tienes que ganarte el favor de Dios. Y la verdadera religión enseña que Dios se ha reconciliado ya contigo. Que Dios ya colocó a Cristo para que su ira sea apaciguada. Y gracias a Jesucristo nosotros obtenemos el perdón, la limpieza de nuestros pecados. Hermanos, esa es la gran verdad del Evangelio. Entonces, pastor, ¿y dónde quedan las ofrendas? ¿Sabes en qué ámbito queda? En el ámbito de la gratitud. Tú no das porque el ministerio de la cruz te lo exige. Tú lo das porque te has dado cuenta que el Señor, tu Dios, merece la gloria, la alabanza. Tú vienes aquí para que alabes a aquel que sí merece ser alabado. No es que Dios me salvó y ahora yo hago lo que me venga en gana. No, Dios me salvó y yo le doy mi vida, le doy mi corazón, le doy mi esfuerzo, le doy mi trabajo, no para ganarme su cariño o su favor, sino porque vale la pena amarlo, vale la pena adorarle, vale la pena rendirle mi vida, vale la pena darle todo de mí a Él. Y no lo hago para ganar méritos, simplemente de gracia. De gracia recibiste. Ese es el plano de todo lo que hacemos para el Señor. Y si tú no haces, es porque todavía no has comprendido la dimensión del amor de Dios. Cuando tú mires la obra de Dios en la cruz, en su Hijo Jesucristo, vendrán lágrimas, saldrán lágrimas de tus ojos, porque dirás: cuánto me ama Dios, cuán grande es Dios, cuánto ha hecho Él por mí. Y te gustará y esperarás verlo pronto por segunda. Hermanos, que Dios os bendiga. Esto es el Evangelio. Amén.